encender mi YouTube. Si ustedes ven, el cuadernillo teórico tiene una parte introductoria, que es la historia de la contabilidad y cuál es el lugar que ocupa la contabilidad dentro de las ciencias, ¿sí? Esa parte se las dejo para que la vean ustedes porque es historia. No les sirve, o sea, no sirve. Si yo tuviera que tomar un parcial, no lo tomo, pero sí le puede venir en un final. Entonces yo les recomiendo que la lean, la resuman y la tengan ahí. Cualquier pregunta, cualquier duda, acá estamos nosotros tres para evacuarles las dudas que ustedes tengan. Entonces, arrancamos con organización, ente y ente. Vamos a empezar hablando de las personas. Las personas, el Código Civil, la nueva clasificación que tiene el Código Civil, las clasifica en personas humanas y personas jurídicas, ¿sí? Las personas jurídicas son todas aquellas que están regidas, en principio, por la ley 19.550, que es la ley de sociedades, o por otro tipo de normativas, pero que es un ente que tiene como fin la generación de hechos económicos. Todo lo que no sea una persona jurídica, entonces es una persona humana, es decir, nosotros, ¿sí? Nosotros somos personas humanas de carne y hueso que constituimos parte de las personas jurídicas, somos integrantes de las personas jurídicas. Las personas jurídicas se conforman con personas humanas. Tanto las personas jurídicas como las personas humanas las vamos a denominar ente. Y entonces como ente nos queda todo aquel individuo que pueda generar actividades económicas. ¿Qué es actividades económicas? Las actividades económicas son aquellas que me permiten adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿sí? Y genero actos económicos. Cuando yo digo que genero actos económicos, no estoy hablando de beneficio, de lucro, estoy hablando de brindar servicios o bienes, ¿sí? Incluso intervenir en la modificación y producción de bienes. Y todo tipo de bienes de la naturaleza y bienes de producción. Entonces, todo ente es aquel que puede generar hechos económicos, ¿sí? Ustedes, en su vida cotidiana, generan hechos económicos, porque ustedes compran, pueden llegar a vender algo, toman un colectivo, bueno, cuando se podía, ¿no? Cargan nafta o compran ropa o cigarrillos o golosinas o lo que sea. Entonces ustedes están continuamente generando hechos económicos. Aunque no lo vean, y aunque no lo vean, ustedes están produciendo, al producir esos hechos económicos, están generando información. Entonces, cuando nosotros hablamos de contabilidad, yo no puedo hacer la pregunta que clásicamente hacemos cuando empezamos un curso, que es ver cuántos van a seguir para contador, cuántos para licenciados en economía,
cuántos para administración y cuántos para relaciones del trabajo. ¿Sí? Así que eso, después cuando ustedes presenten el primer trabajo, nos van poniendo. Es simplemente informativo, es un dato informativo, no tiene relevancia, ¿sí? Pero digamos, cuando ustedes empezaron a cursar esta materia, algunos deberían tener una somera idea de qué es la contabilidad, otros la cursan porque está y no les queda más remedio, y otros porque es la base de lo que va a ser su futura carrera. Pero lo cierto es que la contabilidad le sirve a todo el mundo y que todo el mundo hace contabilidad sin darse cuenta de qué es lo que está haciendo, ¿sí? Entonces yo les pregunto, ustedes cuando cobran el sueldo o cuando reciben una mensualidad o la beca o la subvención, lo que reciben, ustedes ahí están produciendo un ingreso, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo primero hago cuando digo, bueno, yo el día 30 cobro el sueldo o el 10 cobro el sueldo y entonces con ese sueldo tengo que pagar el celular, cargar la SUBE, pagar la tarjeta de crédito? Los más avesados deben de tener que pagar el alquiler, la luz, el gas, el colegio de los chicos, todos los gastos que un ser, eso, pagamos deudas, sí, que una persona, que un ente adquiere. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, cobro 10 de sueldo y tengo que gastar 9,50. ¿Sí? Cuando hago esa simple cuenta, aunque lo haga mentalmente, en general lo hacemos en un papel, pero si no, aunque lo haga mentalmente, estoy haciendo una contabilidad. Porque yo digo, ¿qué entra? ¿Sí? Lo que entra lo pongo en el debe. ¿Qué sale? Bueno, sale el pago del celular, la factura del celular, lo que gasto para viajar, lo que voy a gastar para los cigarrillos, los que fuman, para la comida, ¿sí? Aunque yo lo hago mentalmente, eso lo estoy colocando en el haber, porque por un lado tengo lo que entra y por el otro lado lo que sale, ¿sí? Entonces la contabilidad en sí misma son 3 columnas. Debe, haber, saldo. Debe lo que entra, haber lo que sale y el saldo es lo que me queda. A favor o en contra, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Yo puedo a lo largo del mes, si no me alcanza, contraer deudas. Deudas con mis viejos, deuda con mis hermanos, deuda con la tarjeta de crédito. Puedo llegar a pedir un adelanto de sueldo porque no me alcanza. Puedo pedirle un crédito al banco porque no llego, ¿sí? Entonces, ese ingreso también lo voy a anotar en mi debe, pero también lo voy a anotar en mi haber, porque por un lado me entró la plata, pero por el otro lado yo tengo una deuda y en algún lado la tengo que contabilizar, porque alguna vez en la vida la voy a tener que pagar. Va, salvo las que sean con los padres, ¿no? Que usualmente uno no las paga. Entonces, esta cosa simple que uno hace en su vida cotidiana, que es decir, cuánto tengo que gastar, cuánto me queda o cuánto no me queda, eso es la contabilidad. Así de simple es la contabilidad. Después los contadores nos encargamos de complejizarla un poco, básicamente para justificar nuestra existencia, digo yo, ¿no? Pero bueno, después vamos a ver para qué sirve la contabilidad. ¿Sí? En la unidad que sigue vamos a ver el porqué de la contabilidad y para qué sirve. Pero esta introducción era para que ustedes supieran qué es lo que hacen acá. Y más o menos de qué nos vamos a ocupar en esta materia. En esta materia nos vamos a ocupar
de hacer la contabilidad de los entes, es decir, de las personas económicamente activas. Las personas que generan actos económicos, que son, en definitiva, los que mueven la economía de un país o de una sociedad. ¿Sí? Entonces, nosotros, a medida que vamos desarrollando una actividad económica, vamos generando movimientos de bienes y servicios. Consumimos bienes, ¿sí? Para los que recién entran, les aviso que estamos grabando. Entonces, después vamos a subirlo. Igual tampoco dije nada del todo importante. O nada que no puedan conectarse ahora con lo que viene, ¿sí? Entonces, decíamos, ente. Un ente es todo aquel que pueda generar hechos o actos económicos, ¿sí? Y dijimos que eran entes, comprenden a las personas, tanto a las personas jurídicas como a las personas humanas, porque son las personas jurídicas humanas las que generan los actos y los hechos económicos. Son las que promueven la actividad, en definitiva. ¿Sí? Entonces, la contabilidad lo que nos va a servir es para reflejar esta actividad económica que van a hacer las personas. En general, cuando hablamos de contabilidad, uno se imagina siempre una empresa, una sociedad, una asociación, pero también la contabilidad sirve para las personas, por ejemplo, las que tienen un kiosco, las que fabrican y venden cosas por internet. Eso también le sirve a lo que nosotros llamamos las empresas unipersonales, de una sola persona, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de empresas, no siempre hablamos de un conjunto de personas. Podemos hablar de una, o de dos, o de muchas. Eso depende de cómo esté conformado esa unidad económica, que es un ente jurídico, que es una persona jurídica. Entonces, basándonos en las personas jurídicas, lo primero que vamos a hacer es una división entre personas jurídicas de carácter privado y personas jurídicas de carácter público. Las personas jurídicas de carácter público es el Estado nacional, provincial, municipal y todos aquellos entes estatales o paraestatales. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay entes que son semiestatales, no son del todo del Estado, pero tampoco son del todo privado. Por ejemplo, los consejos profesionales. Los consejos profesionales son entes sustentados económicamente por privados, porque son los profesionales los que sustentan, pero que, como regulan una profesión, ya sea la de contador, la de abogado, la de médico, la del arquitecto, la del ingeniero, regulan la actividad y hacen que todo ese grupo de profesionales tengan que cumplir con esas normas, están un poco ejerciendo el poder del Estado, que es el de control y supervisión. Entonces, no son estatales, pero tampoco son privados. Están ahí, en un mix. Entonces, todo lo que no es público es privado. Así lo definimos al revés. Las personas de carácter jurídicas, de carácter privado, tienen una ley, que es la ley 19.550. A ver, un momentito, que parece que estamos desconectados. A ver, un minuto.
¿Estamos de vuelta? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, porque parece que hubo alguna desconexión. Es como que hay pequeños cortecitos. Así que bueno, pero para eso estamos grabando acá en YouTube, que voy a